La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de un nuevo libro de la colección de comunicación de la editorial Gedisa, que es este que estoy mostrando. A ver si se puede ver, está un poquito charoleado. Y bueno, por problemas de la luz, es Viralidad, Política y Estética de las Imágenes Digitales. Es de varios autores y está coordinado por José Alberto Sánchez Martínez y Dulce Martínez Noriega. Es un libro de la colección de comunicación de la editorial Gedisa, que es probablemente, y no lo digo yo, la colección más importante de comunicación. Yo soy Luis López Rosales, a todo esto, representante de la editorial para las presentaciones. Esta colección es el segundo lugar, tiene el ranking del segundo lugar como colección de comunicación en España, votada así entre conocedores de los estudios de comunicación. Y en México no existe un estudio así, pero sabemos y nada menos tenemos este tipo de títulos que son verdaderamente interesantes y de vanguardia. La viralidad como tema, todo el mundo lo vivimos, nuestra interacción con las redes sociales, con los medios digitales, y más o menos tenemos una idea. Pero un libro dedicado exclusivamente a la viralidad y a sus distintas facetas, como es el caso de este libro, que reúne ensayos, ya veremos, ya nos explicarán los coordinadores de qué tratan estos ensayos. No había sido publicado en México, entonces es un libro que va abriendo brecha. Bueno, esta presentación ocurre en el marco de la feria, ahora virtual, por este año esperamos, nada más, de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes agradecemos la invitación. Sin más, pasemos directamente a los comentarios de los coordinadores. Primero hablará José Alberto Sánchez Martínez, para luego cederle la palabra a Dulce Martínez Noriega, y al final, si queda tiempo, estableceremos algún diálogo sobre los temas que hayan tocado. Adelante, por favor, Alberto. Cerraré los micrófonos mientras tanto, el mío y el de Dulce, para que puedas tú estar sin interrupciones. Gracias, Luis. Adelante, Gracias. adelante. Bueno, pues muchísimas gracias para todos los que vean esta video presentación del libro, ahora que tenemos justamente una migración hacia los contenidos digitales. Bueno, creo que Luis ha puesto muy bien la presentación del libro, Viralidad, es política y estética de las imágenes digitales. Eh, Se trata de un libro que comenzó a gestarse entre varios académicos y algunos librepensadores que particularmente empezamos a dar cuenta de un momento social, histórico de Internet, en el que aparece una nueva dinámica, para decirlo de esa manera. Es una dinámica en la que digamos que las imágenes juegan un lugar muy específico en esta dinámica y que tiene que ver con la participación de las personas y de los ciudadanos que utilizan las redes sociodigitales y en particular los dispositivos en esta interacción con los otros. Lo que pudimos observar en su momento fue que el campo de la viralidad, particularmente en Internet, estaba cambiando muy fuerte. Para decirlo de esta manera, en algún momento la viralidad se entendía particularmente como aquel tipo de información particular configurada por códigos que se insertaba en una computadora
y que al insertarse en esa computadora pues producía una serie de estropeos con respecto a los procesos particularmente del hardware. Pero hay un momento particular en Internet donde la propia dinámica de los usos de la tecnología da un giro a este concepto de viralidad. De manera que este libro no habla de la viralidad desde el punto de vista de los virus que existen para el hardware en Internet, sino por el contrario, habla de la viralidad o entabla una dinámica con ella, observando que hay un momento específico en el que la información que todos podemos obtener a partir de nuestras interacciones cotidianas. Para poner un ejemplo, pensemos una selfie o pensemos las imágenes que se graban cotidianamente a través de los dispositivos para poder hacer cualquier tipo de grabación y de registro social. En el momento en el que las personas empiezan a poder obtener ese tipo de información y tenerla en sus dispositivos, entonces estamos ante un nuevo paradigma que es el nacimiento de una nueva forma de la viralidad. Esta viralidad tiene que ver con procesos de contaminación informativa y que particularmente se genera una disposición con respecto a las imágenes como principal motor de intercambio. Digamos que ahí aparece un primer interés y esta es la base de este libro y por eso consideramos que es un libro pionero en México de tratar este tema, sobre todo en un momento en México en el cual hubo un crecimiento exponencial de la viralidad por todos los sentidos, por todos los órdenes de los usos y de las herramientas en Internet. Recordemos nada más para poner un ejemplo que hubo un periodo en el cual empezó a darse una cultura de las ciberdenuncias en este país y que estas ciberdenuncias empezaron a generar algún tipo de hashtag para, digamos, denunciar algunas cosas, ¿no? Quizás algunos ejemplos más claros de lo que podemos citar en esos ejemplos sería, por ejemplo, Lord Ferrari, Lady 100 pesos, en fin, toda la cultura de lords y de ladies que se generaron en ese momento. Pero también pudimos observar que esto va hacia otros niveles, como lo explicará en algún momento ahorita la doctora Dulce Martínez, con los contenidos propiamente del libro. Es un texto que tiene una muy buena dinámica de lectura. Creo que no es un libro que se puede leer solo y únicamente en forma secuencial, sino que los capítulos que componen el trabajo proponen cada uno de ellos un tipo particular de conceptualización. Quisiera en este momento darle la palabra para volver a retomarla yo. La doctora Dulce nos pondrá en esquema un poquito el contenido del texto y después me gustaría regresar para exponer algunas categorías muy significativas que creo que son un aporte particular del libro. Adelante, por favor, Dulce. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, se te oye bien. Sí, ok. Bien. Bueno, pues decía que gracias por el espacio, por la invitación para poder presentar este texto, que como ya han señalado ustedes, es un texto que coincide con esta situación mundial que actualmente pues estamos viviendo, coincide en el hecho del sentido de la palabra, ¿no? Viralidad. Que como pues bien sabemos, esta cuestión de la viralidad pues refleja precisamente esa velocidad de difusión, de propagación, en este caso pues hablándolo ya en términos del texto, de la imagen. Este libro, como ya lo han señalado, enfoca específicamente dos elementos que se quisieron resaltar a través de distintos casos, distintas perspectivas, que los autores que participaron en este proyecto, desde su área y campo de estudio, pues nos señalan, ¿no? Nos comparten, que bueno, ahorita más adelante les voy a
ir mencionando algunos casos específicos que resaltan cada uno de ellos, y es precisamente cómo este sentido de viralidad, de velocidad, de propagación de la información a través de la imagen, tiene dos elementos específicos en este texto, ¿no? Que se resaltan específicamente, que es esa viralidad estética en la imagen, pero al mismo tiempo una política dentro de ese contexto de viralidad de las imágenes digitales. Y bueno, como ya han señalado, esta viralidad que en estos tiempos estamos muy, pues, viviéndolo a flor de piel en distintos escenarios, en distintos paisajes, por decirlo de alguna forma, pues lo que nos invita a través de este libro precisamente es esto, ¿no? Coincide con que podamos nosotros a través de diversas imágenes que vemos a través de nuestros teléfonos móviles, por Facebook, en Instagram, en fin, inclusive en los mismos medios tradicionales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En televisión, que retoman ahora también muchos elementos de estas redes digitales para ponerlas en sus espacios de noticieros. Estas imágenes lo que están haciendo ahora es permitir tener distintas formas de acceso a una información que puede ser de distintas características, ya sea a través de un meme, a través de una selfie, como señalaban. Entonces nos permite generar distintas informaciones al mismo tiempo, ¿no? O desinformaciones o saturación de una información a partir de una imagen que nos puede generar distintas narrativas y no quedarnos solamente con una sola noción de una imagen, ¿no? Que una imagen nos puede generar diferentes percepciones, diferentes narrativas que para algunos lo pueden encontrar positivo, alguien lo puede encontrar negativo, una imagen que podamos nosotros difundir, ¿no? Como hoy día hemos estado viendo, pues estas imágenes, ¿no? Que se difunden pues en el caso mexicano, de agresiones, de violencia hacia las personas del sector salud, ¿no? Enfermeros, doctores, que pues por el miedo y también esa misma desinformación que tenemos actualmente, pues han generado diversas formas de pues percibir y actuar en estos sucesos de pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente cómo cada uno de los autores, desde sus contextos que trabajaron y elaboraron su texto, nos comparten esa viralidad de una imagen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Massimo Di Felice desde Brasil, que nos aborda un contexto donde no solamente habla de la viralidad y de las nuevas transiciones de lo offline, ¿sí? O de la vida real, para también llamarlo de otra manera. Estas transiciones, estas técnicas, estas cuestiones digitales que nos trasladan a nuevos entornos virtuales, donde también ahí podemos nosotros pues generar pues diferentes formas de participación, de acción, infoecologías, donde también algo que señala y me parece muy interesante Máximo, es que él aborda la cuestión también del cambio climático, cómo también podemos abordar todos estos elementos dentro de un contexto viral. Y bueno, voy a ir explicando más adelante cuando tengamos este intercambio otros casos, ¿no? Que también me parece muy pertinente esta cuestión de la identidad, ¿no? Que pues muchos autores ya lo han abordado en el siglo pasado, ¿no? El concepto de identidad y bueno, decir, bueno, ¿por qué seguir abordando la identidad o por qué seguir reflexionando sobre este concepto de identidad? Bueno, porque sin duda es un concepto que no ha sido, como en algunos momentos señaló Stuart Hall, no ha sido un concepto todavía rebasado, no tenemos una nueva forma de nombrarlo y precisamente pues hay que seguir abordando ese mismo concepto de identidad. Sin embargo, desde otros escenarios, desde otros momentos o desde otros aspectos, como por ejemplo ahora la virtualidad, que se traslapa, se transiciona el concepto de identidad a estos nuevos escenarios virtuales y que se construyen, bueno, más adelante, pues Alberto nos podrá indagar más con respecto a este concepto de identidad, en la identidad virtual. ¿Por qué? Porque ya no hay únicamente una forma de entender este concepto de identidad. Es decir, hay transformaciones en ese concepto de identidad, en una identidad virtual,
a través de avatares, a través inclusive de, pues, selfies, de los memes, en fin, cómo estas nuevas formas de identidad, al estar en estos mundos virtuales, en estos escenarios virtuales, van a generar distintos procesos y formas de interacción social en este mundo online, ¿no? Que me parece muy importante, que esto es algo que toca también, pues, en este sentido en el libro, Jorge Hidalgo Toledo, ¿no? Cómo la experiencia de la mirada también a través de este mundo digital y la identidad, y que también retoma el concepto de la construcción de la estética en en este mundo virtual, Víctor Gabriel García. Él nos habla también que ya no es solamente la construcción del concepto o de la forma o de un proceso identitario, sino también hay una estética en cómo los mismos usuarios de las redes van diseñando su propio avatar, que en un inicio quizá podría ser muy distinto a nosotros, ya sea que yo quisiera ser un animal como en los mundos virtuales, o pudiera ser un hombre, pudiera ser otro objeto, en fin, y cómo se ha transformado todo este diseño también de una identidad en el mundo virtual, que podemos elegir infinidad de modelos, de estéticas, inclusive hacerlo lo más parecido ahora a uno mismo, ¿no? En este sentido. También hablando de la cuestión de identidad, pues sin duda no podemos dejar fuera en esta parte de la viralidad, pues la selfie, ¿no? Que la selfie es uno de los elementos dentro de Facebook y de las redes, pues que generan también esa autorrepresentación de cómo yo me autorrepresento hacia el mundo, y también, bueno, si a través de esa selfie, cómo me ven los demás, ¿no? Esa autorrepresentación, esa autoafirmación también genera a través de las redes sociales, con lo que señalábamos al inicio, que esta viralidad no es solo mostrar una imagen quizá mía, una autorrepresentación, no solamente una identidad, sino también que a través de estas imágenes podemos generar, pues, cuestiones de viralidad política, ajá, como es el caso también que nos señalan Gema San Cornelio y Edgar Gómez Cruz en su texto, que ellos abocan específicamente en el caso de redes sociales en el proceso catalán, cómo todas estas manifestaciones que se han realizado en el mundo, también a través de una foto, una imagen, se puede difundir en pocos segundos y genera obviamente reacciones, no solamente en ese contexto o en esa ciudad, sino a nivel global, ¿no? Que también pues nos lleva a reflexionar hoy día en el caso también de, pues muy sonado de esta persona afroamericana, George Floyd, que fue asesinada, y cómo a partir también de una de las fotos, un audio, se hizo viral todo esto, y ahora, bueno, hubo también pues consecuencias, se hizo resonancia en otros ámbitos, que inclusive en México también hubo un caso similar al de George Floyd, y que también se está pues pidiendo justicia, ¿no? Entonces, me parece muy importante todos estos conceptos de viralidad, todos estos contextos, perdón, de viralidad que se tratan en el libro, porque si bien va dirigido a quizá un público que esté más involucrado desde un punto de vista quizá de investigación a la cuestión de viralidad, sin embargo, la forma en la que se escribe, la forma en la que nos narran, nos explican cada uno de los autores, también es un texto que pues puede leerlo pues los estudiantes interesados en el tema, o personas que les interesan todas estas cuestiones de las selfies, de las imágenes, de la viralidad, y que la narración va siendo muy digerible, muy accesible, para que podamos comprender todos estos acontecimientos que pues hoy día están sucediendo, ¿no? También un caso muy específico es el caso de César Augusto Rodríguez, donde nos habla precisamente sobre el sismo que acaba de ocurrir en México, bueno, hace 2 años, 3 años, perdón, en el 2017, con el hashtag verificados del 19, ¿no? La irrupción tecnológica ante el sismo en México. Como también a partir de una imagen se pudo hacer viral el caso de determinadas zonas que estaban, pues obviamente, pues en problemas, y que pues no recibían ayuda de ningún lado, y cómo estas imágenes se hicieron virales y pudieron llegar a oídos de pues las autoridades para poder apoyarlos en la reconstrucción de sus hogares, ¿no? Y otro caso también que fue muy sonado, y que bueno, todavía pues quedan ahí algunas reflexiones y discusiones por hacer,
es también el de Doris Milda Flores, ¿no? El hashtag Yo Soy 132, que también tiene que ver pues con un contexto político en México, pero lo distintivo de este caso es precisamente que fue organizado pues por estudiantes de una universidad privada y que de ahí pues empezaron a generarse pues diálogos que dan pauta obviamente para abordar y seguir pues dando pie cómo partir también desde pues cuestiones muy específicas, pues se abre este panorama para poder indagar en otros contextos y en otros aspectos, ¿no? También me parece muy importante, en este caso el texto, señalar el texto de Antonio Sustaíta, que es la postulación de un concepto de infección cultural, ¿no? Que este concepto pues no solamente aborda la cuestión de la viralidad, de la difusión, sino cómo esta cultura también puede ser infecciosa, ¿no? A través pues de distintos elementos que tienen que ver con lo que consumimos, con lo que vemos en las redes sociales y cuando no se tiene realmente otros elementos o otras herramientas para poder comprender lo que se visualiza, la imagen que estamos viendo y difundiendo, ¿no? Con el momento que yo le doy compartir, quizá lo que yo estoy comprendiendo de esa imagen va a ser muy distinto a lo que los demás puedan pues comprender y de ahí que empiecen a surgir todas estas especies de comentarios con respecto a una sola imagen, ¿no? Entonces me parece muy rescatable señalar esto, ¿no? Que una de las cuestiones del texto y lo que nos comparten los autores desde sus casos específicos de estudio es que se pueden compenetrar, se pueden ligar, pueden ir vinculándose a partir del contexto de la imagen viral. Como podemos ver, es verdaderamente amplio la temática que toca este libro, que por cierto se me olvidó mencionar algo importantísimo, que se trata de una coedición. Es un libro que publica GEDISA en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, es un libro que, como ustedes están viendo, abarca una cantidad muy grande de temas. Por favor, Alberto, dinos. Y ahora me gustaría tomarme un poquito de tiempo para provocar a la audiencia, porque creo que cuando se habla de viralidad, a menudo se piensa que la viralidad es algo malo. Y hay una consideración importante que creo que este libro plantea. Por eso el título que lleva como un segundo nombre, Política y Estética de las Imágenes Digitales, creo que es muy relevante porque asume una cosa este libro. Asume que estamos viviendo en un momento, más bien habría que decirlo así, o sea, el libro asume que estamos viviendo un momento donde la viralidad está tomando una fuerza estética que muchas veces deviene política. Es decir, este juego entre el paradigma político y el paradigma estético, ¿no? Que desde Walter Benjamin se viene trabajando en muchos ramos del pensamiento contemporáneo, desde las artes hasta pasando por las ciencias sociales. Se viene trabajando esta discusión de cómo el ascenso de la estética cotidiana tiene cada vez más participación en el ámbito político. Recordemos los años 70 en América Latina, donde aparece esta relación entre arte y activismo y donde el arte empieza a proponer mecanismos muy particulares de participación social a través de la estética. En ese sentido, el libro lo que busca es resaltar cómo muchas de las cosas que estamos pasando y viviendo, como las que ya señaló Dulce, como puede ser la selfie, los memes, como pueden ser las ciberdenuncias, etcétera, todos estos fenómenos sociales que ocurren hoy en la sociedad en red, lo que están proponiendo también es atraer la atención política de la población y de aquellos que tienen el poder.
Es el caso del movimiento 132 que trata el caso en este libro, ¿no? Recordemos que el movimiento 132 aparece con una respuesta que se le hace al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto, después de una visita que hace a una de las universidades privadas, la Ibero, en la Ciudad de México, y que después de esa visita, los estudiantes, en una afirmación que él hace, lo que hacen los estudiantes es que toman el video, es decir, toman la imagen de sí mismos, y lo que hacen es que exponen su credencial diciendo, nosotros somos, mi nombre es este, y soy estudiante, y esta es mi credencial. Y yo no formo parte de la opinión que acaba de elaborar el presidente hace un momento. Y así sucesivamente, ¿no? Esto da pie, por ejemplo, para ver cómo la imagen empieza a jugar un rol significativamente político en la vida social a través de las redes sociodigitales. Esta característica conlleva a desenvolver una trama de problemas que no existían en la vida social y que nos permite entender que la viralidad no es necesariamente mala. Gracias a la viralidad, hoy podemos tener otros campos de información que no teníamos en cierto momento, que estaba además controlado por los medios de información de masas y que no permitían, por ejemplo, el filtrar algún otro tipo de información. En ese sentido, hay algunos aspectos que valdría la pena señalar. La viralidad tiene dos grandes dimensiones. En el libro se ve claramente plasmada esta doble dimensión. Primero, que la viralidad nace a partir de que aparece el capitalismo digital. El capitalismo digital es un momento social, histórico, político, cultural de Internet. Digamos que es un pequeño periodo, fragmento de la vida de Internet, de la historia de Internet, y particularmente de la historia contemporánea de Internet, porque ya hay una historia también ya, digámoslo, anterior a la historia contemporánea de Internet. Pero en esta historia contemporánea de Internet aparece el capitalismo digital. El capitalismo digital es cuando todo transiciona hacia la vida en red. La economía, la producción de contenidos, las creatividades como paradigma laboral, y luego pues aparecen otros fenómenos como es la participación ciudadana a través de los dispositivos digitales. En ese sentido, dentro del capitalismo digital hay dos vertientes que son importantísimas para pensar la viralidad. La primera es que hay un tipo de viralidad que está encaminada a pensar los nuevos fenómenos de voy a decirlo así, de la individualidad, ¿no? No es la individualidad de los años 90, donde esa individualidad parecía como una individualidad que no tenía una relación social. No, las individualidades en Internet particularmente viven porque dependen de una intensa relación en red con los otros. Y esa individualidad es un campo totalmente diferente. Ahí pertenecen, por ejemplo, el surgimiento de imágenes como las selfies. Las selfies no son imágenes que apuntan a una condición egoísta o ególatra de los jóvenes en este momento social histórico. Por el contrario, las selfies lo que hacen es que proponen la discusión de la identidad en un modelo de veridicción que se pone en duda. En ese sentido, las selfies también son parte de un dispositivo para pensar lo que se le conoce hoy como posverdad. Es decir, una persona no puede tener solo y únicamente una identidad como campo de veridicción de sí mismo, sino que las redes potencializan las autorrepresentaciones, como aparecen en algunos capítulos del libro, potencializan las autorrepresentaciones, y esas autorrepresentaciones van a jugar un rol significativamente importante para la capacidad del sujeto de pasar de un modelo de, de individuo encerrado a un modelo de individuo en el cual se vuelve reticular. Es decir, que la persona hoy forma parte de una reticularidad. Pero para que esa reticularidad funcione y tenga un efecto importantísimo en la vida social,
entonces necesita de las imágenes. Es ahí donde las imágenes tienen una estrecha relación entre la condición estética, que es el principio de la performatividad de la persona y de la vida social, y por otro lado, el principio político, porque la participación que se hace desde este punto de vista en red tiene efectos narrativos que son muy diversos. Este es el primer esquema. El segundo esquema es que aparece una espectacularización de lo cotidiano. Las imágenes de nuestra época nos permiten hoy tener un espectáculo de lo cotidiano. Y cuando digo espectáculo, no estoy necesariamente tampoco refiriéndome a algo que sea negativo desde el punto de vista de la viralidad. Por el contrario, la espectacularidad de lo cotidiano lo que nos permite es acercarnos a otras perspectivas para comprender la vida de lo mundano, sin que necesariamente pase por un filtro de un solo discurso o de una sola narrativa o de narrativas que son impositivas hacia las personas. En ese sentido, una persona puede narrar desde su experiencia lo que ve en la ciudad, lo que ve en su calle, lo que ve en su casa, cómo ve a sus amigos, cómo ve a sus familiares, cómo se enfrenta precisamente hacia esos problemas. Y tanto la parte individual como la parte de lo cotidiano en la viralidad tienen un paradigma importantísimo que es la estetización. La estetización que en particular las imágenes permiten, lo cual implica, en este sentido, implica posproducir las imágenes, es decir, retocarlas, alterarlas en su sentido original, hacerlas circular con otro tipo de sonidos, digámoslo, añadirles signos de distinta índole a esas imágenes, y entonces es ahí donde hay un principio de estetización. La viralidad, por lo tanto, en este libro, es entendida no como algo que es necesariamente negativo, sino es como un signo de la época que es muy importante estudiar, porque ahí se encuentran los principios contemporáneos de nuestras relaciones sociales. Muy bien, Alberto, muchas gracias por la exposición. Pues estamos ya en tiempo. Quizás nada más me resta agradecer su participación. Muchas gracias por estar aquí en la presentación a los dos coordinadores de viralidad, política y estética de las imágenes digitales, que se puede comprar en línea, exactamente, se puede comprar en línea en múltiples tiendas virtuales que tienen entrega a domicilio. Entonces, se ve muy bien el tuyo, Dulce. Entonces, pues los invitamos a que compren este libro. Lleva el sello de Editorial Gediza y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Insisto, es quizás la colección más importante, al menos en México, de comunicación. Entonces, por cierto, que hace unos pocos días fue el aniversario luctuoso de McLuhan y recordamos en nuestras redes sociales Aldea Global, que es un título clásico de McLuhan y que está en esta colección de comunicación. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y muchas gracias a ustedes. No, hombre, Luis, muchísimas gracias. Gracias a Gediza y a la UAM por confiar en este trabajo. Sí, no, pues igualmente agradecer y también, bueno, este libro también está dedicado, pues, durante todo este proceso de trabajo que se realizó, estaba participando también la doctora María Elena Meneses y, bueno, pues este libro también es un trabajo dedicado para ella. Muy bien. Pues muchas gracias y por redes sociales, todo esto durante que dure la pandemia, estaremos avisando de próximas presentaciones de este libro, intervenciones ya con público quizás más adelante cuando exista la vacuna en las calles y retomaremos las presentaciones personales. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye.